Gabino Barreda, vida y obra del fundador de la Escuela Nacional Preparatoria. Su nombre completo fue Gabino Eleuterio Juan Nepomuceno Barreda Flores y nació el 19 de febrero de 1818 en la ciudad de Puebla. Su padre, Antonio Barreda, provenía de una antigua familia española y su madre, María Dolores Flores Alatorre, ya mexicana, había nacido en la villa de Aguascalientes, lugar donde contrajeron matrimonio. Por ser descendientes de familias españolas, era frecuente encontrar en ambas ramas clérigos y destacados funcionarios virreinales entre sus tíos, que incluso después de haberse firmado la independencia, seguían desempeñando puestos importantes. Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal, Puebla, para más tarde trasladarse a la capital del país, en donde estudió en el Colegio de San Ildefonso. A los 9 años comenzó sus estudios de Derecho en casa, los cuales no fueron de su agrado por saberlos como el preámbulo de los estudios eclesiásticos. Años más tarde se trasladó a la capital de la República y asistió al Colegio de San Ildefonso, donde realizó estudios formales de jurisprudencia, los cuales terminó, pero se percató que no era su verdadera vocación. Concluyó dichos cursos y siendo el derecho de manera evidente ajeno a sus gustos y aficiones, y más aún a su verdadera vocación, se abstuvo de obtener el título de licenciado en Derecho, y volvió los ojos a lo que realmente satisfacía su inquietud intelectual, las ciencias naturales. Por lo que decidió matricularse en el Colegio de Minería, en el que se inscribió a los cursos de Química. En el año de 1843 sintió una inclinación notable por la medicina, y se dedicó a su estudio hasta 1847. A los 29 años se enroló en el ejército mexicano como practicante de la ciencia médica. Barreda, hombre íntegro y de ideas bien definidas, no quiso tomar parte en las discusiones sin sentido en momentos tan graves para la República y abandonó el ejercicio activo de soldado y se dedicó al trabajo como practicante de la ciencia médica, lo que realizó con entusiasmo y eficacia. Triunfantes, los norteamericanos llegaron hasta el tradicional castillo de Chapultepec y muy cerca del bosque milenario, en la Casa Colorada, hicieron prisionero al futuro reformador de nuestro sistema educativo. Gabino Barreda fue tomado prisionero y salvó la vida gracias a sus conocimientos de medicina. Concluida la guerra, sin esperar a obtener el título de médico y con el deseo de ampliar sus conocimientos en la misma profesión que había escogido, emprendió el viaje a Francia y reside en París de 1847 a 1851. Fue en esta ciudad, centro de la cultura europea, donde frecuentó los medios intelectuales y encontró la enseñanza e inspiración que habían de ser el centro de su pensamiento y más aún el corazón de la educación nacional durante casi medio siglo. En París, Gabino Barreda asistió a conferencias dictadas por Augusto Comte los domingos, quien, decían los asistentes, trabajó un método de 3 pasos: observación, experimentación y comparación. Dicho de otra manera, era un culto a la ciencia. En París, conoce al médico Pedro Contreras Elizalde, quien lo inscribe al curso que Comte impartía en el Palais Royal en el año de 1849, intitulado Filosofía sobre la Historia General de la Humanidad. En 1851, Gabino Barreda regresa a México para presentar su examen médico, con los 6 tomos del curso de Filosofía Positiva a cuestas escrito por Comte. Los días 1 y 2 de septiembre, con un jurado integrado por los doctores José María Bertis, Ladislao de la Pascua y Juan Navarro, presentó su examen general y es aprobado por unanimidad. Por méritos propios, con la admiración de sus alumnos, Gabino Barreda tuvo a su cargo en diversas épocas de su vida las cátedras de Filosofía Médica, Historia Natural, Anatomía y Patología General que él fundó. Como parte de su trabajo como médico, el 30 de noviembre de 1851, Barreda se reúne con un grupo de médicos y fundan la Segunda Academia de Medicina de México. Entre sus fundadores se encontraban el doctor Leopoldo Río de la Loza, Ramón Alfaro, Ignacio Alvarado, Domingo Aramburu, Francisco Armijo, Patricio Balbuena, Manuel Berganzo, Bruno Caso, Manuel Carpio, entre otros.
Como médico y docente de la Escuela de Medicina, consolida su carrera y realiza un gran número de publicaciones entre 1856 y 1876, entre las que destacan qué cosa es el ozono, de cómo las viruelas también podían presentarse en personas vacunadas, endemia en Irapuato y finalmente el dictamen de la Comisión de Higiene Pública, en coautoría con los doctores José María Reyes, Luis Hidalgo y Carpio y Gustavo Ruiz y Sandoval. El 3 de mayo de 1862, don Gabino Barreda contrae matrimonio con Adela Díaz Covarrubias, hija del poeta y periodista José de Jesús Díaz. A finales del mismo año, ambos se trasladan a Guanajuato. Su capacidad de análisis y de observación lo lleva a realizar un diagnóstico de la cuestión política y social de México. Su trabajo como escritor se expande entonces hacia la parte social en obras como de la educación moral y oración cívica. De la educación moral es una obra en la que Barreda invita a reflexionar sobre la moral y su diferencia con los dogmas religiosos, que en su tiempo eran considerados por algunos como sinónimos. De acuerdo con Robledo y Mesa, su obra se caracteriza por ser un breve documento de 21 párrafos que trata de la fundamentación de la reforma en el ramo de la educación moral que debe ser impulsada por el gobierno. Moral racional que Barreda funda no en dogmas religiosos, sino en la biología y la psicología, cuyo fin sería el cultivo de los buenos instintos, la inclinación al bien común, a los actos simpáticos o altruistas. En su obra Oración Cívica, que fue un discurso pronunciado el 16 de septiembre de 1867 en Guanajuato, Gabino Barreda acuña su lema Libertad, Orden y Progreso, que a la letra dice: Conciudadanos, que en lo adelante sea nuestra divisa Libertad, Orden y Progreso, la libertad como medio, el orden como base y el progreso como fin. Triple lema simbolizado en el triple colorido de nuestro hermoso pabellón nacional, de este pabellón que en 1821 fue en manos de Guerrero e Iturbide el emblema santo de nuestra independencia, y que empuñado por Zaragoza el 5 de mayo de 1862 aseguró el porvenir de América y del mundo, salvando las instituciones republicanas. Que en lo sucesivo una plena libertad de conciencia, una absoluta libertad de exposición y de discusión, dando espacio a todas las ideas y campo a todas las inspiraciones, deje esparcir la luz por todas partes y haga innecesaria e imposible toda conmoción que no sea puramente espiritual, toda revolución que no sea meramente intelectual. Que el orden material, conservado a todo trance por los gobernantes y respetado por los gobernados, sea el garante cierto y el modo seguro de caminar, siempre por el sendero florido del progreso y de la civilización. El 15 de julio de 1867, el presidente Benito Juárez entró a la capital del país después de 4 años de lucha contra la intervención francesa, victorioso, y entre sus planes estaba reorganizar la educación del país. La tarea de la instrucción se la asignó el presidente Juárez al ingeniero Francisco Díaz Covarrubias, quien incluye entre los notables para tal tarea a don Gabino Barreda. Se forma una comisión integrada por Barreda, José Díaz Covarrubias, el doctor Pedro Contreras Elizalde, a quien conoció en París, el doctor Ignacio Alvarado, médico personal del presidente Juárez, y el licenciado Eulalio Ortega. Como resultado de los trabajos de dicha comisión, se obtuvo la Ley de Instrucción Pública de 1867, que pretendió reglamentar la educación pública de México, desde nivel primaria hasta la superior universitaria. Lo anterior incluía la preparatoria, que se fundó como escuela independiente. El 18 de enero de 1868 se inauguró la escuela preparatoria y sus cursos iniciaron casi un mes después, el 1 de febrero. Su primer director fue el doctor Gabino Barreda y dedicó a esta labor 10 años de su vida. Las materias que formaban parte de su plan de estudios iniciaban con la matemática y cerraban con la lógica. En el intermedio se encontraban las ciencias naturales, como la cosmografía, seguida de la física, la geografía, la química, para cerrar con la botánica y la zoología. Esta organización fue un claro ejemplo del positivismo de Comte, con un criterio rigurosamente científico amparado por la ciencia elevada a la categoría de dogma. La influencia del positivismo de Comte en el plan de estudios de la preparatoria se aprecia también en el orden que deberían seguirse
el estudio de las materias. Y es importante recordar la división o clasificación de las ciencias formuladas por el filósofo francés y construida con un criterio de complejidad creciente y generalidad decreciente. Otra de las obras de Barreda fue la fundación de la Asociación Metodófila, con la intención de difundir los ideales del positivismo. Los asociados se reunieron por primera vez el 4 de febrero de 1877, como consta en los anales o archivos de la asociación. En esta sociedad se agruparon los discípulos más inteligentes de Barreda, con el fin de explicar el inflexible criterio de la lógica a las ecuaciones de cualquier naturaleza. Don Gabino Barreda fue enviado como embajador a Alemania el 5 de marzo de 1878. Por tal motivo, abandonó el país y viajó a Europa. Estando en Alemania, tuvo por parte del gobierno mexicano 2 encargos diplomáticos que lo alejaron de Alemania por algún tiempo. El primero de ellos fue el Congreso General de Correos en París, celebrado del 15 de mayo al 14 de junio de 1878, cuyo objetivo fue mejorar el sistema de la Unión. La participación de Barreda en este congreso fue un paso adelante para restaurar las relaciones diplomáticas rotas con Francia en 1862. El segundo de sus encargos fue asistir al Congreso Penitenciario Internacional que se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia, del 20 al 26 de agosto de 1878. Las obligaciones de Barreda, así como las de los demás delegados, consistieron en participar en las sesiones y consultar y ser consultados en asuntos concernientes a penitenciarías. También recibió instrucciones para estudiar los puntos discutidos en el Congreso y enviar un informe al secretario de Relaciones Exteriores, lo que hizo el 11 de febrero de 1879, 5 meses después de su regreso de Berlín. A su regreso a México en 1880, Gabino Barreda retoma su puesto como director de la preparatoria, pero con el cambio de presidente, Manuel González, electo como tal, nombra a Ezequiel Montes como ministro de Instrucción Pública y destituye al doctor Barreda como director de la escuela. Gabino Barreda muere el 10 de marzo de 1881 y su cuerpo fue velado en la biblioteca de la preparatoria. Justo Sierra, ante su cadáver, pronunció las siguientes palabras: «Tu espíritu aquí queda, mientras la escuela preparatoria viva y vivirá, lo juramos en esta hora solemne, no llegará a apagarse la lámpara que hoy encendemos en tu tumba».